identidad pasa lo mismo, ¿no? Tampoco lo encuentras, por ejemplo, en los filósofos, en la filosofía medieval o en la filosofía griega, no aparece por ningún lado el término identidad. Claro, entonces, claro, siempre surge la curiosidad de cuándo aparece. Bueno, pues aparece el primer empujón y la primera aparición en público del término se produce ya bien entrada la cultura moderna en el siglo XVII, cuando el bueno de René Descartes empieza a dar vueltas al término id y aparecen las llamadas filosofías del yo, id es yo en latín, que van a ser las filosofías modernas. Pero antes de Descartes, antes del siglo XVII, la reflexión teórica sobre el yo o sobre la identidad, el análisis del id o del yo es nulo, es prácticamente nulo, no existe. Y en los siglos modernos, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, la época del idealismo alemán, el tránsito entre el siglo XVIII y XIX, pues hablan, pero hablan los filósofos. No es un término común o coloquial de identidad, no se habla, ¿no? Y entonces la segunda cuestión, bueno, si el término aparece como un término culto en la filosofía del siglo XVII, ¿cuándo aparece como un término coloquial? Y por tanto, ¿cuándo empieza toda esta preocupación colectiva y social por el tema de la identidad, ¿no? Y curiosamente eso es muchísimo más moderno. Eso tiene que ver, comienza un poquito con el psicoanálisis de Freud a comienzos de siglo. Recordad cómo en la tectónica que establecía Freud estaba el ello, el yo, este es el id, en alemán esto es id, y el superyo, ¿no? Y entonces los problemas de identidad van a ser problemas que estudia más que la filosofía el psicoanálisis. Y el psicoanálisis en el siglo XX pues ha analizado mucho el tema de la identidad, toda la teoría de Freud y de todos los discípulos de Freud y todas las reformas al sistema freudiano, pues tienen como un elemento fundamental el análisis del yo, de la identidad. Y concretamente, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando como consecuencia del hecho de que buena parte de los psicoanalistas formados con Freud, como el propio Freud, fueran judíos, pues hubo una emigración importante de psicoanalistas desde Alemania y Austria, y en general en Europa, pero sobre todo desde esos dos países, hacia el Reino Unido y hacia Estados Unidos. Y concretamente en Estados Unidos, pues uno de los psicoanalistas freudianos de raza judía que se instaló y que hizo toda su carrera posterior en Estados Unidos, se llamó Erik Erikson. Este hoy no es un psicoanalista muy conocido, lo fue y mucho en los años 50, 40, 50 y 60. Y este hombre escribió un libro que me parece que es del año 56, esto lo tengo por aquí y por tanto lo puedo mirar, The Problem of Ego Identity. El problema de la identidad del ego, lo que los psicoanalistas llaman el ego, que es el yo. Esto, por tanto, en vez de centrarse sobre todo en el análisis del ello,
que es el objetivo básico del psicoanálisis tal como lo orientó Freud. Pues ahora empiezan a poner la atención en el yo, los problemas de desarrollo, de maduración del yo. Y esto fue una corriente enorme, que ha sido la más importante en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y que se llamó psicología centrada en el yo. Y ahí comienza a aparecer la expresión que es propia de Erikson de conflictos del yo o conflictos del ego o ego identity. Por tanto, cómo hacer que madure el ego y se eviten pues, los conflictos psicológicos y las personas puedan tener una identidad madura. Esta es un poco... Y a partir de ahí, a partir de los años 40, es cuando el término identidad empieza a entrar por obra del psicoanálisis en el lenguaje coloquial, en el lenguaje ciudadano, primero en inglés, y desde el inglés se va difundiendo a los demás países, a las demás lenguas, concretamente también a la nuestra, al español. Esto es lo primero llamativo, ¿no? Que el tema de la identidad es un tema muy moderno, lo cual pues plantea como mínimo una cuestión, ¿no? Y en las épocas anteriores, en las culturas anteriores, no había problemas de identidad. Bueno, pues por lo menos no los identificaban como problemas de identidad. Tendrían otras identidades, pero desde luego esa no. Lo cual además permite entender una cosa, y es que probablemente el tema de la identidad no ha cobrado cuerpo más que cuando ha empezado a ser problemática. En las culturas más clásicas, la identidad no era un problema. Hoy la identidad es un problema. Las identidades lingüísticas, nacionales, sexuales, de todo tipo, ¿no? Y todos estamos pues llenos de problemas de identidad. Esto, por eso he titulado el libro En busca de la identidad perdida, porque lo que está claro es que durante muchísimos milenios los seres humanos no parece que hayan tenido graves problemas de identidad, cosa que hoy pues, nos acecha por todos los lados, ¿no? Bueno, pues dicho esto, entonces la segunda parte es intentar ver cómo categorizar la idea de identidad. Es decir, estamos aquí, estamos en este momento, se habla mucho de identidad. Yo diría que no hay una gran teoría de la identidad. Es decir, lo único que hay es lo que dijo el psicoanálisis, poco más. Y por eso primero conviene ver un poco qué dijo el psicoanálisis y luego a partir de ahí ver qué podemos decir o cómo elaborar algo así como lo que sería una idea o una teoría que nos parezca razonable del hecho de la identidad. Bueno, primera cosa, 2 palabras a propósito del psicoanálisis y del tema de la identidad en el psicoanálisis. Bueno, como resumiendo mucho, claro, como recordáis, Freud, el origen de todo el psicoanálisis en Freud fue una experiencia que él tuvo con sus enfermos de que muchísimas de las experiencias que estaban causando síntomas a esos enfermos, ellos no las recordaban. Por tanto, eran experiencias que estaban como dormidas en el psiquismo de esas personas y que el proceso de curación tenía que venir en primer lugar, de sacar a luz y que recordaran esas experiencias y luego, o esos conflictos, y luego intentar analizar los conflictos. El psicoanálisis, en fin, se basa en un principio y es que cuando los conflictos inconscientes consiguen ser elevados a la conciencia, el propio hecho de que den la cara
por tanto la elevación a la conciencia es ya el comienzo de su curación. Permite controlarlos y permite sanarlos, cosa que cuando están en el inconsciente, pues completamente reprimidos, pues es imposible, ¿no? Bueno, y entonces sabéis que Freud, a partir de todas estas experiencias que fue viendo con sus pacientes, bastantes de las historias clínicas, con sus pacientes las publicó el propio Freud, están en sus obras completas, otras no, evidentemente. Pero ahí se ve cómo va trabajando él y cómo va elaborando la teoría psicoanalítica. Y sabéis que esa teoría él la fue estructurando en forma de estratos o niveles, ¿no? De tal manera que habría un nivel muy profundo, el del inconsciente, el ello, otro nivel, que ya es un nivel de la conciencia, el yo, y otro nivel, que es lo que él llama el superyo. Y estos niveles se van llenando de contenido a lo largo de la evolución del individuo, de la vida del individuo, ¿no? Y esa evolución, pues él también la fue describiendo, el conflicto básico en esa evolución y el que ha dado lugar a todas las herejías psicoanalíticas, y es el punto en el que cada psicoanalista difiere de los anteriores y crea una escuela propia. El conflicto fundamental es el que Freud llamó conflicto de Edipo. Y el conflicto de Edipo pues consiste en lo siguiente. Claro, en las primeras fases de la vida del niño, el niño es completamente autorreferencial. Es decir, él va buscando el placer propio y evitando el dolor propio. Y todo se centra ahí. Por tanto, no hay referencia clara a otra persona distinta del mismo. Pues esto es Freud. Luego vinieron unas psicoanalistas, una psicoanalista británica, Melanie Klein, y modificó esto. Pero en fin, vamos a entender lo de Freud, que yo creo que es lo más clásico, dejando las herejías aparte, ¿no? Y la tesis de Freud es que cuando el niño madura un poquito, por tanto, a la edad de 4, 5, 6 años, pues empieza lo que llama Freud la relación de objeto. Es decir, empieza a tener como diana objetos distintos del mismo. Lo que antes su objeto era el mismo, ahora se diferencia del mismo y él empieza a encontrar objetos, un objeto con el que relacionarse y en el que poner su amor. Ese objeto generalmente es la madre, en la descripción de Freud, y en fin, en el intento de poseer a la madre, se va a encontrar con la interdicción del padre y como consecuencia, este es el complejo de Edipo, ¿no? De tal manera que para el niño el padre va a ser su Dios, es el que puede todo, pero también de algún modo su rival. Y de ahí el amor y el odio, esa ambivalencia emocional que va a tener el niño en el complejo de Edipo respecto del padre, ¿no? Naturalmente, este momento, dice Freud, es el más importante en la vida de cada persona. Hay personas que no llegan o él creía, Freud creía que había pacientes que no llegaban a establecer una relación de objeto en algo distinto del mismo, y eso es lo que llamaba Freud el narcisismo. El narcisismo primitivo es normal porque los niños muy pequeños todos son narcisos, pero llega un momento en que la relación de objeto hace salir del narcisismo porque el amor se va a situar en una realidad distinta de uno mismo. Bueno, pues hay personas
en los que no se produce ese paso hacia la relación objetal y, por tanto, el narcisismo de ser normal se convierte en narcisismo patológico. Esto es lo que llama Freud el narcisismo secundario, que para él es el origen, es la causa de las enfermedades psicológicas más graves. Concretamente, bueno, en psiquiatría las enfermedades psicológicas más graves son las llamadas psicosis, las psicosis endógenas, y por tanto la tesis de Freud es que ahí estaría la raíz de las alteraciones que dan lugar a la sintomatología, a la fenomenología propia de las psicosis endógenas, sobre todo de la esquizofrenia, ¿no? Bueno, el caso es que si la evolución del psiquismo pues sigue su curso normal, después del narcisismo primitivo se inicia la relación de objeto y ese objeto pues suele ser la madre o, dijo Freud, pero menos, o en el caso de las niñas, el padre. Esto Freud ya no lo tuvo tan claro. Él lo primero lo dice muchas veces, esto otro lo dice menos veces y porque le pincharon un poquito. Bueno, el caso es que el niño se encuentra con un rival, que además es todopoderoso, que es el padre, y como consecuencia de ello se produce una represión de sus instintos sexuales. Está claro que si quiere ser buen chico, vivir en la familia, poderse relacionar con el padre y con la madre, tiene que reprimir esa pulsión que le lleva a querer pues tener a la madre como objeto exclusivo de amor. Y entonces comienza una fase, después del complejo de Edipo, el complejo de Edipo, el primer complejo de Edipo se resuelve así y comienza una fase que Freud llamó la fase de latencia. La fase de latencia pues va generalmente desde una edad muy temprana, 5 o 6 años, hasta la adolescencia o hasta, pues yo qué sé, los 16, 18 años, la época puberal e inmediatamente posterior a la pubertad, ¿no? Y esa es una fase de represión en la que la represión crea una instancia nueva, distinta del ello y del yo, que es lo que Freud llamó el superyo. El superyo en ética y en todo, pero en fin, sobre todo en ética nos interesa mucho porque la tesis de Freud es que ahí está la conciencia moral. Es decir, la conciencia moral es el resultado de la represión de las pulsiones inconscientes que habitan en el ello y que el yo, sobre todo a partir del complejo de Edipo, reprime, y esa represión es la que acaba produciendo los síntomas neuróticos típicos. Se expresa mediante diferentes síntomas. Lo que hace el psicoanalista es identificar esos síntomas, intentar llegar a cuáles son las pulsiones reprimidas, de tal manera que para Freud, en el superyo, lo que está es esas normas que en el periodo de latencia el niño tiene que ir reprimiendo y tiene que ir convirtiendo en normas de conducta que son siempre, y ahora voy a utilizar un término que no es freudiano, es de Kant, como es bien conocido, ¿no? Son represivas, esto sí es freudiano, y desde la ética habría que decir, y heterónomas. La moral es por definición, y esto es lo que dice Freud, ¿no? La moral es por definición represiva y heterónoma. En Freud mete, claro, como las morales clásicas han sido morales que han ido siempre o casi siempre unidas a credos religiosos, pues ya que metemos en el superyo la moral, metemos también la religión. Y Freud así lo hizo, ¿no? Freud tuvo
algunos amigos, concretamente un pastor suizo, que fue muy amigo suyo, que se llamó Pfister, y tuvieron un intercambio, que fue un psicoanalista también, era pastor protestante, muy amigo de Freud y psicoanalista, y tiene libros de psicoanálisis, ¿no? Y en el intercambio epistolar con Pfister, hablan continuamente de este problema que tenemos ahora delante, ¿no? Y Freud va dándose cuenta y dice, esto lo dice en una carta que yo he leído y que luego he tratado de encontrar y ya no he encontrado, pero yo les aseguro que lo he leído en Freud, ¿no? Que Freud dice en un cierto momento, hay algo que se me escapa y no sé lo que es. Es decir, no estoy nada convencido que todo esto que estoy diciendo sea o deba ser la última palabra sobre el tema del yo y el superyo, ¿no? De hecho, hubo un conjunto de discípulos de Freud, concretamente uno, Erich Fromm, que de estar con Freud pasó a ser un miembro de la primera generación de la Escuela de Frankfurt antes de la huida de Alemania de casi todos los miembros de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Por tanto, esta es la Escuela de Frankfurt primitiva, la anterior a lo que luego se ha llamado Segunda Escuela de Frankfurt, con Habermas y demás compañeros, ¿no? Y Erich Fromm, cuando estaba en la Escuela de Frankfurt, en los años 30, escribió un artículo muy interesante sobre este tema que estamos tratando, ¿no? Y la tesis de Erich Fromm es que, claro, ahí el niño las normas las introyecta y las asume como represivas de sus pulsiones inconscientes, pues a partir del complejo de Edipo, ¿no? Pero el complejo de Edipo tiene una segunda fase, y la segunda, esa sí que la describe Freud, ¿no? Y es cuando el joven llega a los 18 años, encuentra una persona en la que a la que puede expresar pues su afecto y en la que puede pues dirigir su amor sin las represiones de la madre. Y entonces se produce una resolución distinta a la puramente represiva que se había producido en la primera edad, a los 5 o los 6 años, de tal manera que la mayor parte de las personas resuelven el complejo de Edipo cuando consiguen encontrar una persona en la que poder satisfacer su afectividad sin las represiones propias del primer complejo de Edipo. Y de esta manera, dice Freud, pues en la mayor parte de las personas se resuelve el Edipo. Se llega a una cierta madurez en la cual los síntomas neuróticos pues disminuyen de fuerza o desaparecen precisamente porque ya la afectividad no está reprimida, ¿no? Claro, esto lo dice Freud. Erich Fromm le dijo, sí, pero claro, de ese modo resolvemos el Edipo sexual, pero no resolvemos el Edipo moral. ¿Y qué es eso del Edipo moral? Bueno, en el superyo hemos metido todas las normas morales. Hemos dicho que esas normas las hemos metido ahí y las consideramos represivas. ¿De qué? De mis pulsiones, de las pulsiones del ello, ¿no? Y además heterónomas. ¿Y qué significa esto? Pues que son normas que me impone el medio. No asumo yo autónomamente, sino que son normas externas a mí que me vienen y se me imponen, pues bueno, por la fuerza, no ya física, pero sí por la fuerza de la cultura, la fuerza de la religión, la fuerza que sea, ¿no? Todo eso. Y claro, la pregunta que se hacen los filósofos, y que concretamente se hizo Fromm
ya en los años, el año 35, creo que es el artículo, ¿no? No puede haber un superyo autónomo. Necesariamente toda norma ética y toda norma religiosa tienen que ser por definición heterónomas. Lo mismo que se resuelve el Edipo sexual, puede resolverse el Edipo moral. Es decir, en vez de tener un superyo represivo, no puede haber un superyo libre, creativo. El propio Freud vio algo de esto, ¿no? Y entonces introdujo otro mecanismo. Lo que pasa es que este mecanismo lo analiza menos, ¿no? Que es el mecanismo de la sublimación, dice Freud. No todo es represión, es decir, el pintor, al pintar, evidentemente, la energía erótica también se expresa mediante las obras de arte, ¿no? Y esto es un proceso de sublimación, ¿no? Lo que ha conseguido es sublimar el impulso sexual y a partir de eso, pues hacer grandes creaciones artísticas o de otro tipo, ¿no? Y lo mismo que se dice del pintor, se puede decir de cualquier otro creador cultural o no cultural, pero sobre todo en los casos de la cultura se ve muy claramente, ¿no? Por tanto, puede haber un superyo que no sea represivo, sino que sea creativo. En fin, el tema de la autonomía, ya sabéis la importancia que tiene en ética, sobre todo a partir de Kant. Habría que decir que toda ética posterior a finales del siglo XVIII, la época que vivió Kant, pues por necesidad tiene que ser, si quiere ser ética, una ética autónoma, ¿no? Y todo lo que estaba diciendo Freud tiene más que ver con las éticas heterónomas, ¿no? Y este es el tema. Es decir, el tema es en el superyo tenemos muchas cosas, pero ¿cómo se pueden tener esas cosas? Entonces, todo el tema de la identidad es el tema de cómo asumimos ese depósito que tenemos en el superyo, si de un modo represivo o creativo, de un modo heterónomo o autónomo. Es decir, la identidad, en el caso de que sea el superyo sea heterónomo, la identidad no es propia, nos la dan otros. ¿Quiénes? Pues la cultura, el medio, la religión, el derecho, los padres, los maestros, la tele, quien sea. El modo de actuar de la persona heterónoma, pues es donde va Vicente, donde va la gente, ¿no? Que es lo que, según los estudios de Colbert, hace la mayor parte de la humanidad a todo lo largo de su vida. Solo un pequeño porcentaje de personas, que no supera el 25 o el 30%, consiguen ser autónomas alguna vez en su vida. Claro, entonces, si esto es así, claro, fíjense, identidades, y este es el tema de Erikson y de la psicología centrada en el yo. El tema de la identidad es de qué identidad estamos hablando. Si de la identidad heterónoma, esa consecuencia del complejo de Edipo, etcétera, ¿no? O de cómo madurar o hacer que madure la propia identidad o la identidad del paciente que tengamos delante, de tal modo que su identidad sea autónoma. Bueno, este es un poco el tema de la identidad en la literatura psicoanalítica y, por tanto, en la que es posterior a comienzos del siglo XX y especialmente posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es cuando Erikson, el año 56, publicó su libro, y a partir de ahí el tema de los conflictos de identidad
se convierte en usual en la literatura. A mí ahora, después de exponer un poco lo que es usual en el psicoanálisis y de dónde ha venido esto de la identidad y de cómo está, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre esto, es decir, no ya con el lenguaje del psicoanálisis, sino una reflexión general, o si quieren ustedes filosófica, sobre qué puede entenderse sobre la identidad o qué puede considerarse identidad y cómo manejar este tema, ¿no? Para ello yo creo que es muy conveniente tener en cuenta pues algo que los que habéis asistido al máster mío conocéis, yo creo que todos, ¿no? Y es cómo, cómo actúa el ser humano. Es decir, ¿qué es lo que hacemos los seres humanos? Los seres humanos tenemos inteligencia y la inteligencia es una facultad proyectiva. La inteligencia no sirve más que para una cosa, que es para proyectar los actos. Y proyectar es lanzar la mente delante de nosotros de tal manera que podamos pensar lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Es decir, la inteligencia lo que hace es establecer una distancia, hacer una especie de gap entre el proyecto y la realización. Cuando no hay distancia entre el proyecto mental y la realización, el acto no es humano. Entonces, esto desde muy antiguo llevó a los filósofos a distinguir dos tipos de actos en los seres humanos, porque está claro que hay actos que no están proyectados. Yo me late el corazón, yo no lo proyecto, respiro, yo tampoco lo proyecto, hay un terremoto, no lo he proyectado, etcétera. La mayor parte de los actos no están proyectados, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ya los escolásticos, hace muchos siglos, distinguían dos tipos de actos en el ser humano, ¿no? Lo que llamaban actus hominis y actus humanus. Actus es latín, nominativo, actus, actus, y hominis es también nominativo. Y entonces, actus hominis, perdón, actus humanus, humanus es nominativo, hominis es genitivo, del hombre. Entonces hay actos que son humanos y hay actos que son del hombre, decían los medievales, pero que no son humanos. ¿Por qué? Porque no están proyectados, nada más. De tal manera que, suponiendo que una persona sonámbula coja una pistola y mate a una persona, se trata de un acto de un ser humano, por tanto sería un actus hominis, porque es de un ser humano, pero no es un acto humano. Y como no es un, ¿por qué? Pues porque no está proyectado, ¿eh? Esto, por ejemplo, pues en el derecho penal hay que tenerlo en cuenta y al enjuiciar los actos humanos es fundamental darse cuenta si se trata de un tipo o de otro, ¿no? Claro, la ética no trata más que de los actos proyectados, y esto sí que es importante. La ética no tiene que ver con todos los actos humanos, sino solamente con aquellos actos que están proyectados. Si no ha habido una cierta distancia, por pequeña que sea, entre la conciencia del fenómeno y la realización, no hay responsabilidad. Son desgracias que suceden, pero a nadie se le puede hacer responsable moral de eso, ¿no? Para que haya responsabilidad moral es necesaria que nos despeguemos de algún modo de la realidad, ¿no? Y que proyectemos. Y claro, aquí está la cosa, y vamos a ver en qué consiste el proyecto. Mucho de esto ya me lo habéis oído, por tanto puedo resumirlo mucho, ¿no? ¿En qué consiste el proyecto? Bueno, pues todo proyecto es proyecto de algo que voy a hacer. Será hablar, será escribir, será labrar la tierra, será conducir un coche, pero es hacer algo. Claro, el hacer consiste
en realizar algo que he proyectado. Es decir, mediante el hacer algo que no era, va a pasar a ser. Si Velázquez proyecta pintar el cuadro de las Meninas, cuando lo está proyectando ese cuadro no existe. Existe en su imaginación. Él habrá pensado, hombre, si consiguiera pintar un cuadro en el que pudiera representar la profundidad de un pasillo y de una habitación. Y, bueno, pues bien, él lo piensa, él lo proyecta, ¿no? Y luego coge su pincel y se pone a pintar. Y realiza, objetiva eso que antes era puramente subjetivo. Todo acto humano lo que hace es eso, es objetivar un proyecto. Y si no hace eso, no es un acto humano. ¿Eh? Claro, uno a través de los actos objetiva proyectos y por tanto los realiza, los convierte en realidad. Y una vez que el cuadro de las Meninas pues está pintado, el cuadro tiene su vida propia distinta de Velázquez. De tal manera que Velázquez se muere y el cuadro de las Meninas continúa con nosotros. Esto es fundamental. Es decir, todo acto realiza, objetiva algo, proyectos, objetiva proyectos. Y esa objetivación se solidifica, queda ahí y se desprende de nosotros completamente. Claro, uno diría, ¿y dónde va? Porque cuando yo imagino el cuadro de las Meninas, bueno, está en mí, pero cuando yo lo realizo y sale de mí, ¿dónde queda? Bueno, pues esto le preocupó mucho a un filósofo alemán que se llamó Hegel, y a esto lo denominó, claro, lo primero que es, pues lo que llamaba Hegel, espíritu subjetivo. O sea, Velázquez en su espíritu subjetivo piensa, imagina y proyecta el cuadro de las Meninas. Luego lo pinta y eso se ha objetivado, decíamos. Y entra a formar parte de una cosa que llama Hegel, el espíritu objetivo. Y el espíritu objetivo es objetivo. Es decir, es como una casa. Tiene realidad. Y además, en ese espíritu objetivo, yo siempre lo comparo como con un gran cesto. En ese espíritu objetivo, a través de nuestros actos, vamos metiendo cosas reales. Cuadros, el señor que labra la tierra, pues hace agricultura. O sea, ese espíritu objetivo es lo que llamamos cultura. Y la cultura es el conjunto de cosas que han ido metiendo con sus actos todos los que nos han precedido. Y nosotros hasta este momento. De tal manera que ahí hemos ido metiendo la belleza de los pintores, lo que sea, lo que han pensado los filósofos, todo. La lengua que hemos hablado, todo está metido en ese cesto que es el espíritu objetivo. Y en ese cesto lo que están, y aquí viene pues una cosa que es importante, lo que están objetivados son los valores. Esto es curioso porque esto de los valores nos parece una cosa absolutamente subjetiva y sutil. En el mundo moderno, sobre todo a partir del siglo XIX, siempre que se habla de los hechos, por ejemplo, los hechos científicos, se considera que son objetivos y que por tanto van a misa, todo el mundo los ve igual, etc. En tanto que esto de los valores se considera que es subjetivo. A diferencia de los hechos, que son objetivos, los valores serían subjetivos y por tanto allá cada uno con sus valores, porque lo mejor es no discutir, porque como son subjetivos, nunca se llega a nada. Esta es la creencia moderna, ¿no? Y lo que estoy tratando de deciros es que los valores
se objetivan, y como los hechos, y al objetivarse entran en ese depósito que se llama la cultura y que es lo que Hegel denominaba el espíritu objetivo. ¿De qué está compuesto el espíritu objetivo? De todas las valoraciones que han hecho los señores que en esta sociedad han existido antes de nosotros y las que hemos hecho nosotros hasta este momento. Todo eso está ahí. Y además está ahí a disposición de todos los que viven en esa cultura. Un inciso, en ese depósito están los valores y los contravalores. Un ejemplo. Claro, está la belleza. ¿Qué belleza? Pues las que han metido todos los artistas anteriores a nosotros. Lo que hay en el Museo del Prado es un depósito de cuadros. Y ahí está, pues, la experiencia de la belleza que han objetivado todos los pintores anteriores a nosotros, ¿no? Pero no solamente se meten los valores, también los disvalores. Por ejemplo, la corrupción. Es decir, ¿todos los países y todas las culturas son igualmente corruptas? Pues probablemente no. Y todos tendremos nuestra escala de corrupción según los países o según las culturas. Y decimos, hoy tal país es muy corrupto, tal otro o tal cultura es menos corrupta que otra, ¿no? La corrupción es un disvalor y todo acto humano objetiva valores o disvalores, como es obvio. Y eso queda ahí, eso se objetiva. ¿Eh? Y lo que es más tremendo, el niño que nazca en este medio, lo quiera o no lo quiera, tiene que introyectar todo ese depósito. Si tú naces aquí, vas a tener que introyectar una lengua, vas a tener que introyectar una religión o varias, etcétera. Un estilo de comer, unos gustos culinarios, todo, una música, todo. Y fijaos que esto le pasa al niño. Es decir, que la primera identidad, y volvemos al tema de la identidad, la primera identidad que tenemos es la identidad que nos da el depósito. Es decir, la primera identidad de todo ser humano es una identidad heterónoma. Por necesidad. No hay nadie que se pueda salvar de esto, ¿no? Nuestra identidad es la identidad del depósito en tanto en cuanto la asumimos. Y la tenemos que asumir porque además la asumimos de niños. Y por tanto, pues no es un proceso voluntario, sino que es necesario. Necesariamente es así, ¿no? La identidad primera es identidad heterónoma. En esto hay que decir que Freud tenía razón. El superyo comienza siendo heterónomo siempre y en todo ser humano. Y también nos dice la literatura que la mayor parte de los seres humanos se van a quedar ahí de por vida. Y en eso Freud también tenía razón. No van a poder salir de ahí. Por tanto, ¿quién les da la identidad? Pues el medio. Zubiri decía que que la formación del individuo, al nacer un individuo, se le entregan dos cosas. Se le entrega pues un pool de genes, y a esto lo llamaba la transmisión genética.
Los padres transmiten un pool genético a sus hijos. Dice, pero no solamente, eso está claro, pero no solo eso. Dice, no solamente hay transmisión genética, sino que hay otra cosa que se llama tradición cultural. Claro, esto hay que explicarlo porque la palabra tradición hoy tiene un sentido distinto al sentido con el que lo estaba utilizando Zubiri. Tradición es un verbo latino, tradistradere, que significa entregar. Es traducción de un término latino que es paradosis, que significa entrega en griego, ¿no? Es decir, al nacer se nos transmiten unos genes y se nos entrega un depósito de valores. Esas dos cosas se nos dan, ¿no? Y entonces decía Zubiri, dice, claro, la historia es el proceso que él denomina de transmisión tradente. Y es una transmisión que conlleva una tradición. Todo eso. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que al recién nacido le damos eso, le transmitimos unos genes y le damos una cultura, le damos un pool de valores, ¿no? Y a partir de eso, él forma su identidad. Esto Freud lo vio y está clarísimo, ¿no? La identidad que forma es una identidad heterónoma. Ahora bien, como ya vio Fromm y otros de la Escuela de Frankfurt, cuando llega la maduración de la personalidad a un cierto momento, ese pool de valores que hemos recibido heterónomamente del medio se nos convierten en problema. Es decir, nuestro proyecto tiene que ser el de qué vamos a meter en ese depósito. Ahora que ya hemos madurado y que somos personas adultas, nuestra pregunta tiene que ser, ¿y yo qué voy a aportar al depósito? Porque si en el depósito hay mucha corrupción, pues yo puedo decir, pues yo continúo, yo también, y aumentar la corrupción del depósito. Pero también puedo decir lo contrario, y es, hombre, la corrupción no me parece que sea un valor adecuado, pues hay que promover otros, los que sean, ¿no? Fijaos, si uno hace esto, es decir, si consigue llegar a una madurez moral necesaria y suficiente como para poder actuar autónomamente, entonces resulta que la identidad, nuestra identidad, está cambiando. De tal manera que en vez de ser la identidad del depósito, identidad heterónoma, está empezando a ser una identidad autónoma, en la cual nos consideramos con la obligación de modificar el depósito perfectivamente, es decir, intentar incrementar los valores positivos de ese depósito que hemos recibido. Y este es el tema de la identidad. Es decir, el tema de la identidad es que la identidad puede ser heterónoma, es lo que suele ser, tiene que ser autónoma y la identidad autónoma tiene que hacerla cada uno. La identidad autónoma es precisamente la ganancia de la personalidad o individualidad en un intento por dialogar con el depósito e intentar incrementar los valores positivos del depósito. De tal manera que, claro, ¿esto a qué lleva? ¿Esto es fácil? Pues es muy difícil. ¿Por qué? Hombre, hecho empírico, porque la mayoría de las personas parece que no llegan según los estudios de Colbert y de otros muchos, ¿no? Pero es que hay otra cosa, y es que si uno analiza la historia de la humanidad, a todo el que haya querido innovar en el depósito,
se le ha visto mal. Se le ha considerado como una persona peligrosa y, si ha sido posible, se le ha reprimido. Es decir, este es el fenómeno. Por ejemplo, si uno lee los textos políticos griegos, la política de Aristóteles o la República de Platón, en otro libro que no es la República, que es el Político de Platón, Platón establece una especie de policía para evitar precisamente esto, es decir, la disidencia. Porque la polis tiene que ser orgánica, tiene que estar ordenada, y cualquiera que intente modificar el orden o la estructura de la polis es considerado un sujeto peligroso. Como sabéis, esto pasó en la antigüedad, esto pasó en la Edad Media, el ejemplo paradigmático es la Inquisición, esto ha pasado en el mundo moderno, fue el origen de las guerras de religión modernas. Esto pasa con los adolescentes, cuando el hijo empieza pues a tener ideas autónomas, el padre o los padres empiezan a ponerse nerviosos. ¿eh? Tú lo que tienes que ser es tal cosa, tú lo que tienes que hacer es tal cosa, ¿no? El paso de la heteronomía a la autonomía es muy complicado. Y no solamente es muy complicado porque sea difícil en sí, sino porque además las fuerzas sociales suelen ir todas en el sentido de proteger el depósito y de evitar cualquier tipo de veleidad en orden al cambio del depósito. Esto es el tema de la represión en cualquiera de sus formas, ¿no? Y claro, el promover la autonomía es promover el pluralismo, la pluralidad. Los depósitos son bastante monistas. Hay unos valores que son los que además los tenemos pues sacralizados con ideas muy clásicas que nos impiden tocarlos, ¿no? Yo siempre cuento el mismo ejemplo. Este año no, porque como hemos estado confinados todo el verano, no ha sido posible, pero todos los veranos en España, ahí están las fiestas de las ciudades y de los pueblos, y en muchos pueblos de Castilla y de Cataluña, pues hay el encierro de los toros que luego se van a torear por la tarde, ¿no? Y ese encierro, pues, el toro va desde el chiquero donde está hasta la plaza y lo corren los jóvenes por las calles, etcétera, se hace por la mañana, puesto que la lidia se va a realizar por la tarde. Naturalmente, por la mañana, muchos de esos jóvenes han estado toda la noche de juerga, han bebido y se exponen más de lo debido. Y yo, desde hace muchos años, tengo la cuenta de que todos los veranos mueren como mínimo una docena de jóvenes en España corriendo a los toros que luego se van a lidiar por la tarde en la plaza del pueblo, ¿no? Bueno, eso es así, eso es un hecho, ¿no? Y cuando los periodistas, los de la tele, van al pueblo y preguntan a la gente, hombre, esta mañana ha habido aquí una desgracia, ha muerto un joven y tal, ¿qué le parece a usted? ¿Cuál es la respuesta que da casi todo el mundo? Es una pena, pero claro, es una tradición y esto no se puede tocar. Es decir, el depósito lo sacralizamos y además lo fosilizamos. Y la mejor manera de fosilizarlo es convertirlo en tradición. En el sentido no etimológico, sino en el sentido que hoy tiene esa palabra entre nosotros. Es una tradición y si es una tradición es sagrada. La han seguido mis padres, mis abuelos, los antepasados y ¿cómo voy a cambiarla yo, no? Y entonces las tradiciones se sacralizan. Y
¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, lo que hay que hacer es intentar ver en todo proyecto qué es lo que hay que hacer. Esta es la ética. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es el curso de acción óptimo? Porque cualquier curso de acción distinto del óptimo es malo. Yo lo he dicho hasta la saciedad. La ética no trata de lo bueno, trata de lo óptimo. Y toda decisión distinta es mala. Habrá que ver, en el caso de las corridas de toros o de las capeas o los encierros, cuáles son los valores en juego y cuál puede ser el curso de acción más prudente, más razonable u óptimo, ¿no? Sin sacralizar nada, viendo los valores como valores y tomando decisiones, ¿no? Bueno, pues ese es el gran tema, ¿no? El gran tema en torno a la identidad es que lo que hoy en muchos aspectos de la vida, por ejemplo, en el político, en España esto es clarísimo, ¿no? Las identidades de los llamados países españoles son para la mayor parte de la gente identidades tradicionales sacralizadas, de las que luego se aprovecha ya todo el mundo, los políticos y los que no son políticos, ¿no? Y la promoción de la autonomía y de la madurez y por tanto la maduración de la identidad, convirtiéndola en una identidad que no sea represiva sino creativa y que no sea heterónoma sino autónoma, pues es una rareza. Yo diría que ni los medios de comunicación ni las clases de ética, la mayor parte de las veces, sirven para promover en los jóvenes la maduración de la identidad. Una última cosa, yo doy todos los años unas clases en un máster que se tiene lugar en el Hospital Gregorio Marañón y que es de la Universidad Complutense sobre psiquiatría y ley. Por tanto, allí hay 30, 40 psiquiatras todos los años y tal. Y la Sociedad Española de Psiquiatría y Ley tiene una newsletter diaria donde nos ponen al día de los principales artículos que van saliendo en las revistas internacionales de su materia, obviamente de psiquiatría y sobre todo problemas éticos y jurídicos relacionados con la salud mental y las enfermedades mentales, ¿no? El número de artículos sobre el suicidio adolescente y juvenil es apabullante. ¿Por qué será? Yo os doy mi respuesta y ahora debatimos lo que queráis, ¿no? Esto lo vio Freud también, ¿eh? En el ser humano hay dos periodos críticos en la vida. Todos los periodos son muy críticos, toda la vida humana es muy crítica, pero hay dos periodos especialmente críticos. Uno primero es el de la adolescencia, claro, varía en edad, pero pongamos 16, 17 años, en el que el joven, después de haber formado parte de una manada, de un grupo, empieza a salir de él y autonomizarse de alguna manera, ¿no? Es lo que se llama la fase de la protesta juvenil en la clasificación de Kohlberg, es la fase 4,5. Es el momento en el que el joven se pregunta, ¿qué voy a hacer de mi vida? No puedo seguir la vida de mis padres, que son unos burgueses, unos adocenados. Es el momento en el que el joven se enfrenta con el depósito de valores recibido. Descartes, en el discurso del método, habla de esto porque a él le pasó como a todo el mundo, ¿no? Y como lo escribió en latín, pues él dice,
Quod vitae sectabor iter. ¿Qué camino seguir en la vida? Entonces, esta es la primera gran crisis de todo ser humano. Y luego hay otra crisis, esta se llama la crisis de la juventud, luego está la crisis de la madurez, que es cuando el ser humano se pregunta, ¿qué he hecho de mi vida? Los 50 años o por ahí, cuando ya ve que no hay vuelta atrás posible. Bueno, pues, quod vitae sectabor iter, ¿qué camino seguir en la vida? Claro, eso supone una madurez y es el intento de despegarse del depósito y de poder tomar decisiones autónomas. Las cosas no son buenas porque me las diga mi padre o mi madre, o la ley, o la televisión, o el qué dirán, sino que yo tengo que intentar definir qué es lo bueno y qué es lo que debo hacer, ¿no? Bueno, la experiencia es que esa pregunta se la hace mucha gente, la mayor parte contesta de la misma manera. Abre la puerta, ve los vientos huracanados que hay en el exterior del edificio, del útero social en el que ha estado viviendo hasta ese momento, saca la cabeza, ve el lío que hay fuera y dice, quita, quita, me vuelvo adentro. Y vuelve a la heteronomía. Y ahí se queda para toda la vida. No sé si sabéis que Kohlberg, que aplicaba un test para poder estudiar esto, ¿no? Pues aplicaron un test, el test de REST, a unos jóvenes cuando tenían 15 años, se lo volvieron a aplicar cuando tenían 25 años, lo volvieron a aplicar cuando tenían 35 años. Y cuando tenían, no sé si 25 o 35, puntuaban menos que a los 15 años. Es decir, no solo no habían madurado, sino que habían regresado, se había producido un fenómeno de regresión, ¿no? Eran mucho más convencionales que cuando tenían 15 años, ¿no? ¿Por qué? Porque es que lo otro es muy difícil, ¿no? Es que, y fijaos, y acabo, ¿cuál es el grave problema de la identidad? El grave problema de la identidad es que cuando el joven, el adolescente, empieza a salir del nido y se hace la pregunta de Descartes, quod vitae sectabor iter, en vez de encontrar apoyos, ayudas, gente que le pueda dirigir, lo que encuentra es todo lo contrario. Los libros de ética no ayudan, los profesores no saben ayudar, casi nadie sabe, los padres tampoco. ¿Qué es lo que quiere el joven en ese momento? Pues algo por lo que merezca la pena vivir. Algo por lo que merezca la pena dar la vida. Porque lo que él ve en su medio son cosas que no solamente es que no merecen la pena, es que dan pena. ¿Cómo se explica si no la enorme cantidad de suicidios adolescentes que estamos padeciendo? De esto no se habla. Del suicidio adolescente no se habla. Y no se habla porque además existe la teoría, que es cierta, ¿no?, de que el suicidio es contagioso, pero nada que ver con los accidentes de circulación, ¿eh?, y con las muertes de carretera. ¿Y por qué será? Pues en muy buena medida porque cuando el adolescente empieza a salir del nido, se encuentra con un mundo absolutamente eh, hostil en el que no consigue encontrar nadie que sea capaz de darle una idea fuerza importante por la que merece la pena vivir y dar la vida.
Es decir, lo que tenemos son tremendas crisis de identidad. La única identidad que está clara es la identidad del depósito, la identidad heterónoma, pero las identidades autónomas prácticamente no existen. Pues por eso he escrito el libro. El problema no es de los adolescentes, es de los padres, es de los formadores, es de los profesores de ética, es de los periodistas, es de los políticos. Este es el problema. Bueno, aquí lo dejo. Muy bien, Diego. Pues muchísimas gracias. Creo que ha sido una magnífica ponencia. Como siempre, por otra parte, nos tienes muy acostumbrados a estas cosas. Y yo creo que nos podemos quedar con esa idea, ¿no?, que ahora mencionabas, de esa relación de la identidad con ese algo por lo que merezca la pena vivir, que me ha parecido una magnífica manera de expresarlo, ¿no? Tenéis aquí creo que podéis ver la portada del libro En busca de la identidad perdida, lo edita Tria Castella y seguro que vamos a ir todos rápidamente a comprarlo y a leerlo y a subrayarlo y a estudiárnoslo muy a fondo, porque probablemente es un elemento, como todas tus publicaciones anteriores, tremendamente sugerente. Y creo que esta intervención pues así lo demuestra. 1.000.000 de gracias por tu intervención. Vamos a dejar de grabar aquí para que os sintáis